construyendo el arca y levantando los muros. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Agradecemos a todos los edificadores de One Vision Christian Network por su oración y apoyo financiero. El poder saludarle y compartir con usted la historia de mi libro, El llamado de Dios, biografía de mi padre. Un testimonio de toda una vida y las transiciones de un niño panadero que llegó a ser un gran siervo de Dios. Está a la venta en todas las librerías del mundo, pero aquí en Estados Unidos lo puede comprar en iTunes, Google, Barnes & Noble y Amazon. Tiene la oportunidad de obtenerlo aquí en One Vision Christian Network, solo con enviar $22 en un cheque o money order a la dirección que ve aquí en pantalla. Que sea de bendición para usted. Estamos al aire. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Es un placer para mí estar con ustedes en esta noche. Bienvenidos todos aquellos que se están conectando y gracias por disponer su casa, su corazón, su tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios. El día de hoy vamos a tocar el tema de sanidad interior. Esta es la segunda parte. También pudiéramos llamarle sanando las heridas del alma. Vamos a recordar un poco, hacer un resumen de lo que estuvimos hablando en la primera parte, porque esta es ya la segunda parte. ¿Qué es la sanidad interior? La sanidad interior tiene como objetivo ayudar a las personas a encontrar la libertad en las secuelas emocionales por las heridas, experiencias dañinas, traumáticas o pecaminosas del pasado o del presente que nos están afectando integralmente, es decir, en todas las áreas de nuestra vida. Nos limitan potencialmente en nuestra estabilidad y bienestar emocional, quizá nuestra manera de relacionarnos con los demás, y sobre todo en nuestra inmadurez espiritual. Muchas veces no avanzamos, no crecemos espiritualmente porque no estamos siendo sanados en otras áreas de la vida. Dios sana nuestro pasado, nuestro presente y está con nosotros cada día de nuestra vida. Pero hay personas que han pasado por experiencias muy dolorosas
Y hoy vamos a aprender qué sucede en medio de estas experiencias dolorosas y vamos a hablar de algunos términos bíblicos, porque la palabra de Dios no nos habla precisamente de sanidad interior, aunque todo el concepto está definido. Utiliza algunas otras palabras clave que vamos a estar estudiando el día de hoy y todo el proceso de esta sanidad. Así que el proceso, el enfoque y las metas que vamos a estar trazando para la sanidad tienen que estar basadas en la palabra de Dios y definitivamente en el sacrificio y en la victoria de Cristo Jesús en la cruz. No podemos hablar de sanidad desprendiéndola del sacrificio de Cristo Jesús, porque es en Él que hemos encontrado la victoria. Es solo en Él que podemos encontrar sanidad. En la primera parte hablamos de algunos signos que nos dan señales, nos dan la idea de que necesitamos sanidad interior. Uno de ellos tiene que ver con, estamos manifestando desencadenantes emocionales. ¿Qué es esto? Hay heridas que no fueron sanadas, de circunstancias traumáticas, ofensas, violencia, el divorcio de los padres, el abandono de los padres, el desamor, el rechazo. ¿Cuántas experiencias se habrán vivido en la infancia? Y estos desencadenantes están provocando que las personas en su presente frecuentemente o de manera constante estén manifestando llanto, tristeza, aislamiento, enojo, apatía, incluso indiferencia. A veces les vemos muy resistentes al mensaje de la palabra de Dios, las experiencias que vivieron, cauterizaron su mente, su corazón, y ahora es difícil que crean en Dios, es difícil que crean en Jesús, su sacrificio, o el poder de la palabra de Dios para sanarles y restaurarles. Les va a costar más trabajo creer en Cristo Jesús por todo lo que han vivido. Aún así, el ser humano fue diseñado para conocer a Dios, para tener un contacto y una comunión espiritual con nuestro Creador, nuestro Diseñador, nuestro Padre. Así que Él ha provisto todos los recursos para nuestra sanidad. Él sabe lo que hemos vivido, Él sabe por lo que hemos pasado, por lo que hemos experimentado, y Él ha dispuesto la vida misma de su Hijo Jesucristo y otros recursos que hoy vamos a estar estudiando para sanidad. A veces las personas que han sido dañados y que requieren sanidad interior, pues sus reacciones emocionales están exageradas, intensificadas, es decir, son súper sensibles a cualquier palabra, a cualquier actitud, por cualquier pequeño detalle explotan, sus emociones se desbordan en ira o en tristeza o en depresión o en ansiedad. Y un tercer elemento que nos da luz o nos hace concientizarnos de que realmente las experiencias vividas nos han afectado de tal manera que necesitamos sanidad interior, es nuestra dificultad para relacionarnos sanamente. Tendemos entonces a formar relaciones de dependencia emocional o de violencia, y hay alguien que agrede, pero hay alguien que permite ser dañada, agredida. Hay diferentes tipos de violencia, violencia física, verbal, psicológica, sexual, y estas personas están, habiendo sido violentadas en la infancia, quizá en el presente, siguen permitiendo este tipo de conductas y de violencia alrededor de su vida. Quizá actúan con prepotencia o son personas con mucha inestabilidad emocional, muy vulnerables. Es difícil para ellas perdonar y todas las experiencias se han acumulado en un sentido de un gran rencor y les cuesta mucho trabajo afrontar las experiencias dolorosas. Constantemente están repitiendo estos recuerdos dolorosos que les llamamos pensamientos intrusivos o rumiantes.
pensamientos que se traen a la mente y cada vez que se recuerdan generan este dolor, este daño. Y entonces necesitamos la intervención sobrenatural de Dios en nuestras heridas. Son personas que se caracterizan por mucha inseguridad y no solo tienen desconfianza hacia los demás, hacia sí mismos, sino también desconfianza hacia Dios. Guardan en secreto todas las causas de su infelicidad. Esto quiere decir que todo lo que han vivido les produjo infelicidad. Y hay conductas que están utilizando para mitigar su dolor, como usando el alcohol, las drogas, el sexo, el trabajo mismo, su incursión en las redes sociales. Están tratando de mitigar el dolor, de adormecerlo en salidas falsas. Entonces tienen conductas evasivas, pero es muy frecuente encontrar en ellos casos de ansiedad y de depresión. Ellos creen que su vida no tiene propósito, que su vida no tiene sentido, que su vida no tiene significado. Ellos no están viviendo con gozo, con plenitud, con metas. Ellos solamente están sobreviviendo una vida triste, una vida insípida. La vez pasada hablamos de dos tipos de heridas, hablamos de las heridas de omisión y las heridas de acción, y dijimos que no podemos hablar de sanidad sin hablar de la necesidad del perdón. No puedes sanar si no perdonas y si no pides perdón por las cosas que hiciste y que dañaron a otros, o perdonar por aquello que te hicieron. Cuando no perdonamos, entonces en nuestro corazón tenemos raíces de amargura, de rencor, de odio, de resentimiento, deseos de venganza, y toda nuestra personalidad se contamina. Nuestros propósitos de vida, nuestras metas, el concepto que tenemos de nosotros, de nuestro entorno, de nuestra familia, de la relación con Dios, todo está contaminado. Es como ver los lentes o ver a través de los lentes de la amargura la vida. Entonces la vida es amargada, la vida es triste, la vida no tiene sentido, y necesitamos volvernos a Dios. Poder entender que la necesidad de sanidad debe ser una prioridad. ¿Qué es sanidad? Es restablecer, es generar un estado de cambio, es restaurar. Hoy vamos a hablar acerca del transformar, porque la Biblia habla de transformación. Y nos habla este sentido de sanidad, de la necesidad de regenerar, de ser regenerado, de volver al estado original, o volver a un estado en donde nuestra vida ya no está amenazada. Ha sido dañada gradualmente, pero ya está en libertad, en sanidad, reconstruida, vuelta a armar. Quizá llegamos a la presencia de Dios con una vida completamente destruida, con metas destruidas, con heridas, con duelos sin resolver. Dios sabe de qué tenemos necesidad y toca nuestras vidas. Así que podemos vivir en medio de una gran tragedia, pero Dios es un Dios de oportunidades. Hoy vamos a hablar de esas oportunidades. La primera parte, la sesión anterior, estuvimos hablando de dos principios. El primer principio en el proceso de sanidad, pues tiene que ver con un volverse a Dios. Volverse a Dios, buscarle a Dios, confiar en Él. Quizás has aprendido a desconfiar de todos, pero si en alguien tienes que confiar es en Dios, que Él nunca te fallará, que Él nunca te abandonará. Él nunca te engañará y Él ha dispuesto todo para sanar tu corazón. Así que es tiempo de volvernos a Dios. Primer principio, volverse a Él con toda nuestra confianza para ser consolados, para ser equipados. Necesitamos ser equipados para perdonar. Necesitamos ser restaurados y equipados para vivir el estilo de vida que Dios diseñó para nosotros desde el vientre de nuestra madre, pero que el enemigo ha intentado destruir con diferentes experiencias traumáticas, daño, etcétera, en nuestra vida. Necesitamos ser guiados por Dios. De ahí la importancia de volvernos a Dios. El Salmo 103, versículos del 3 al 5 dice: Él es quien perdona
todas nuestras iniquidades. Él sana nuestras dolencias y Él es quien nos rescata del hoyo, del pozo cenagoso, de la vida sin sentido, de las experiencias trágicas, del pecado. Él es el que nos rescata, nos toma fuertemente en nuestra mano derecha y nos impulsa a seguir viviendo en un proceso de restauración. Él es el que nos sacia, dice, sacia de bien tu boca, de manera que te rejuvenezcas, y Él va a mostrar en nosotros justicia. Él va a tomar nuestra venganza, Él hará justicia y tomará nuestro derecho a todos aquellos que han padecido violencia. El segundo principio que vimos en la parte anterior tiene que ver con un afrontar las heridas, y es aquí donde hablamos del perdón, la necesidad de sanar, el manejo de actitudes y acciones negativas, recibir el perdón de Dios y perdonar a quienes nos han herido. Y hoy vamos a hablar de un tercer principio, que es sanidad interior, es restauración espiritual. ¿Por qué necesitamos ser restaurados? Porque hemos vivido experiencias dolorosas y porque las experiencias dolorosas nos llevan a formar en nosotros creencias erróneas. Las creencias erróneas son pensamientos que, como su nombre lo indica, son falsos, no son correctos. Son creencias erróneas acerca de Dios, de lo que viví, de lo que percibí, de mis emociones, sentimientos, de lo que creo o no que es la vida y lo que creo que yo soy delante de Dios o delante de los demás. Y muchas veces hemos vivido experiencias pecaminosas y esto nos ha hecho vulnerables, con una cierta dependencia a pecar, con una cierta inclinación y permisibilidad para pecar. Romanos 8 nos confronta acerca de que no vivamos buscando las cosas de la carne, las cosas que satisfacen nuestra carne o nuestros deseos, sino que busquemos más bien las cosas espirituales. Así que en medio de las heridas y en medio de una vida pecaminosa, los pensamientos se han transformado en irracionales, pensamientos distorsionados. El que vive en pecado, su mente se va distorsionando, su corazón se va cauterizando y llega un momento en el que ya no percibes qué es bueno, qué es malo, qué deberías hacer o no, y si acaso te dieras cuenta ya no tienes la sensación de culpa o de vergüenza o de querer cambiar, porque el pecado va trastornando mente, corazón y cuerpo y todo lo que tú eres, pero también los pensamientos. La Biblia dice en Proverbios que tal es tu pensamiento, tal eres. Es decir, el pensamiento tiene un efecto tal en tu vida que el pensamiento va a controlar tus decisiones, tus acciones, y es muy importante saber qué pensamientos tenemos, porque si han estado contaminados, todo está distorsionado. Y la vida se ve entonces desde una perspectiva de daño, de injusticia, de impotencia, de dolor, de desamor, se ve con enojo, con mucha frustración y sobre todo con una gran devaluación. Es muy probable que te dices a ti misma o a ti mismo: yo no sirvo, yo no valgo, yo no puedo, Dios no me ama, Dios no existe. Y entonces juzgas y atacas a los demás porque tú mismo has sido herido, tú misma has sido herida. Y entonces estás desconfiando de los demás y evadiendo experiencias. La palabra de Dios nos lleva a analizar. ¿Quién te humilló? En esta hora podemos hacernos esa pregunta. ¿Quién te humilló? ¿Quién te rechazó? ¿Quién no te amó? ¿Quién te ignoró? ¿Quién te ofendió? ¿Quién constantemente lastimó tu identidad, tu valía, tu sentido de propósito, de integridad? ¿Quién estuvo vituperando tu vida? ¿Quién te estuvo constantemente descalificando? ¿Tus padres?
tus hermanos, tus jefes, tus compañeros de trabajo, un esposo, tus hijos. ¿Quién te dañó? Es un momento en el que tú puedes pensar y analizar de dónde viene el daño en mi vida. ¿Y qué efecto ocasionó ese daño en tu vida? ¿Ocasionó un daño físico? Porque las heridas emocionales se somatizan y generan enfermedades. Y está comprobado científicamente que como pasamos por experiencias de alto estrés, por el dolor y las experiencias dolorosas, pues eso segrega adrenalina, la adrenalina es tóxica, en nuestro cuerpo bajan los sistemas de defensa y entonces somos más vulnerables para cualquier enfermedad. ¿Has sido dañado físicamente, emocionalmente, espiritualmente? ¿Quién te dañó? ¿Cómo te dañó? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y qué efectos ocasionó esto en tu vida? Este daño te lleva a pensar de manera equivocada, y la cita que mencionaba hace un momento que está en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento es su corazón. Lo que pensaste de toda esa experiencia de daño ha afectado tu corazón. Y sabemos que el corazón metafóricamente es el centro de las emociones, de los pensamientos, de la voluntad, de nuestra capacidad para cambiar. El corazón es el centro de las decisiones y es el centro de las acciones. Así que Dios anhela tocar nuestro corazón y nuestra mente y nuestros pensamientos y todo lo que somos. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. Es necesario que Dios transforme nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, de analizar, de reflexionar. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. En el original esta palabra tiene que ver con un no te amoldes, no tomes la forma de, no te acomodes, no te sientas a gusto, adaptado con los antivalores o las actitudes inadecuadas del mundo, no te conformes, no tomes la forma del mundo, no te amoldes, sino que seas transformado. Viene esta palabra transformación de metamorfosis, este cambio, este proceso de cambio. Entonces no te acomodes a los antivalores o a la forma de vivir del mundo, porque tú no fuiste diseñada para ser y vivir como el mundo. No te conformes, no tomes la forma, sé transformado. ¿En qué? En el entendimiento. Desde tu mente, desde tu corazón, desde lo que razonas, tienes que comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Entonces necesitamos ser restaurados desde lo más interno de nuestro corazón. Restauración, la palabra viene del latín restaurare, que significa reparar, renovar, remendar, recuperar, volver a poner algo que ha sido dañado a su condición inicial, original, para que recupere su belleza, su funcionalidad, su sentido de significado y de propósito por lo cual fue creado. Desde el vientre de tu madre. Y necesitamos recuperar esa dignidad y esos propósitos de Dios para nuestra vida que el enemigo dañó. En Dios hay perdón, en Dios hay restauración. Dios sí ve el interior de nuestro corazón. Dios sí ve
la manera en la que hemos sido tratados y dañados. Y no solo Él restaura nuestra vida, sino que nos da una nueva vida. Cuando restauras algo que implica reparar y dejarle funcional y dejarle casi como había sido diseñado, Dios hace eso, pero aún más que eso. No solo nos restaura, nos da una nueva vida. Segunda de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que Dios hará algo nuevo en ti. Mente nueva, corazón nuevo, propósitos nuevos, porque Él no se conforma solo con que cambie tu comportamiento. Él quiere transformar por completo tu vida. No es simplemente una reparación, es una transformación. Por supuesto que el pecado dejó consecuencias. Pero aún así en la presencia de Dios Él puede ayudarnos a atenuar esas consecuencias, convertirlas en aprendizaje, en madurez. Su amor misericordioso es lo que le vuelve a dar sentido a nuestra vida. Entonces dejamos de ser víctimas y nos convertimos en instrumentos poderosos en sus manos. Ejemplo, Efesios 4:28 nos dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje y bendiga a otros. Nos habla de cambios radicales. Esto hacías, esto eras, esto vivías, ya no lo hagas más. Quien llevaba una vida promiscua, una vida liberal, quizá parte de las consecuencias de sus pecados es que quizá fue contagiado con VIH, SIDA o papiloma humano, o si era una persona alcohólica, quizá eso, la consecuencia de esta vida liberal o estos hábitos haya traído cirrosis hepática o la adicción a las drogas, a la nicotina, cáncer en los pulmones. Hay consecuencias del pecado y las consecuencias nos confrontan con el dolor, con la culpa, con la vergüenza, y estos elementos, estas condiciones nos van a llevar a un genuino arrepentimiento. Necesitamos un genuino arrepentimiento para gestar cambios y para permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra vida y genere cambios en nosotros. No es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. Quien tiene remordimiento solo siente culpa, vergüenza, dolor por algo que hizo y se lamenta hasta cierto punto de forma superficial. Pero cuando tocas fondo, cuando ves tu vida en el pasado y dices, ha sido dolorosa y desastrosa y necesito que Dios me cambie. Y hay un genuino arrepentimiento, hay dolor por todo lo que se vivió y hay un anhelo frecuente de cambiar, perseverante. Así que el amor de Dios está dispuesto a transformarnos. El amor de Dios cubre multitud de errores. Así lo dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. O también lo encontramos en Santiago, capítulo 5 y 20. Enfatizan que el amor de Dios nos rodea, nos sana, nos restaura, nos pone de pie y su amor cubre y perdona multitud de errores. Entonces esas heridas que durante mucho tiempo estuvieron abiertas y sangrando o purulentas, esas heridas se convierten en cicatrices, en señales de sanidad, en evidencias de la sanidad, de la restauración y de la transformación de Dios en nuestra vida. Así que la restauración es un proceso. Es un proceso. Si hablamos de restauración como proceso, quiere decir que estamos considerando que tiene un inicio, que tiene un final y que tiene metas secuenciales. Es un proceso. Quisiéramos que Dios sacara una varita mágica desde el cielo y nos dijera, ya, eres otro, has cambiado, ha cambiado tu carácter, tu pasado, las cosas dolorosas, los recuerdos dolorosos, tu vida pecaminosa en un instante.
Dios nos perdona en un instante, pero continúa con nosotros en todo un proceso en donde va a ir sanando, nos va a ir restaurando, nos va a ir perfeccionando, hasta que lleguemos todos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces es un proceso que va a generar aprendizaje. Y los heridos son sanados. Los heridos son sanados para sanar a otros heridos. ¿Qué recuperamos cuando somos restaurados, cuando somos transformados? Dios nos lleva a recuperar nuestra dignidad, nuestra identidad, nuestra funcionalidad de inserción en el cuerpo de Cristo. Nos lleva a recuperar la libertad con la que nos diseñó. Y además, a través de Cristo Jesús, tenemos salvación, tenemos comunión y tenemos vida eterna. Nuestro Dios restaurador es experto en crear nuevas experiencias ni nuevas oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Nos enseña el camino por el cual debemos seguir. Y nos da entendimiento porque trata con nuestro entendimiento. Por muy dañado que haya estado, Él va restaurando, transformando, renovando, para que entendamos su voluntad y para que podamos ser guiados por Él. Y para que podamos creer y vivir en su amor. Quizá una de las primeras cosas que sucede cuando somos dañados es que dejamos de creer en el amor de Dios, desconfiamos de si Dios nos ama y también no entendemos cuál es nuestra identidad. En Cristo Jesús, ahora tú y yo somos hijos de Dios. Nuestra identidad ha cambiado. Quiero hablarte de algunas consideraciones en el proceso de restauración. Número 1. ¿Qué se necesita para ser restaurado espiritualmente o bien vivir este proceso de sanidad interior? Número 1, desear y querer el cambio. Desear y querer son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo desee cambiar, pero cuando yo quiero cambiar, ahí está al 100% mi voluntad y me involucro en el cambio, que va a implicar renunciar a mi vida pasada, renunciar a mis deleites, renunciar a la carne, renunciar a mis hábitos, renunciar a mi estilo de vida pasado y las conductas y comportamientos que tenía. La falta de valores y la falta de depender de Dios. Entonces necesito, número 1, desear y querer cambiar. Y querer exponer mi corazón a Dios para que me transforme. Número 2. Necesitamos examinarnos. Los salmos nos hablan mucho de este proceso de autoexaminarse. Y necesitamos empezar por entender qué es lo que está predominando en mi vida. Sentimientos, emociones, soy impulsivo, soy irracional, afecto a los demás con mi agresividad, mi violencia, mi manera incorrecta de interpretar las cosas y agredo, estoy dominado por mis emociones y sentimientos, o soy demasiado lógico, demasiado analítico, o quiero ser dominado por el poder de Dios. Entonces necesitamos autoevaluarnos en este punto número 2. ¿Qué hay en el corazón? Pablo nos anima a examinarnos en 1 Corintios capítulo 11, 28 y Gálatas 6, 4. Se utiliza la misma palabra, dokimaxo, que significa hacer un examen. Y está hablando en el contexto de la restauración. Examínate. Someter a prueba tus pensamientos, tus intenciones y tus obras y tus acciones. Su equivalencia en el hebreo es bahan, que significa probar tu autenticidad.
Es tiempo de hacer un alto en la vida y examinarnos. ¿Qué tan íntegro soy? ¿Cómo son mis emociones? ¿Cómo son mis sentimientos? ¿Cómo estoy reaccionando con los demás? ¿Agredo? ¿Ofendo? ¿Qué estoy haciendo con mi manera de comportarme hacia los demás y qué hay en el interior de mi corazón? ¿Hay bondad? ¿Está el fruto del Espíritu? ¿O siguen predominando estas heridas que condicionan mi comportamiento inadecuado, agresivo hacia los demás? También debemos pedirle a Dios que nos examine. Es decir, nosotros nos autoexaminamos, pero también le pedimos a Dios que nos examine. El Salmo 139, 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversión. Guíame en el camino eterno. Le decimos a Dios: examíname. Pesa mi corazón, escudriña mis pensamientos. Dime, muéstrame qué hay en mi corazón. Ve si hay perversidad, ve si hay dolor, ve si hay venganza, qué hay en mi corazón. Y me gusta la parte final de este versículo: guíame. ¿Por qué quiero que me examines? Porque quiero que me confrontes y me muestres lo que hay. Y porque quiero seguirte. Y porque quiero cambiar. Guíame en el camino eterno. Punto número 3 del proceso de restauración. Necesitamos reconocer nuestra debilidad y pedir ayuda a Dios. Somos débiles, somos frágiles, vulnerables. Necesitamos decirle a Dios: yo te necesito tu poder, tu soberanía, necesito tu amor. Como este clamor del salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿O qué tal este clamor de Agar en el desierto? Su hijo muriendo de hambre y de sed, y ella misma a punto de morir. Más que físicamente, murió la esperanza, murió la visión. Rechazada en el desierto. Este grito, este clamor angustiante de Agar: tú eres el Dios viviente que me ve. Dos elementos importantes: eres el Dios viviente, existes, estás aquí y me ves. Mi necesidad no es indiferente para ti, me amas, tú intervienes, tú me ayudas, tú me restauras. Punto número 4 del proceso de restauración: hay que asumir nuestra condición de pecado y arrepentirse. Dejamos de justificarnos, dejamos de echarle la culpa a los demás porque me hicieron, porque me hirieron, porque me ignoraron, porque no me amaron. Dejamos de justificarnos y nos arrepentimos y asumimos nuestra propia responsabilidad en este proceso. Condición número 5. Hay que dejar que el Espíritu Santo nos transforme. El Espíritu Santo opera en nuestro interior para enseñarnos, para fortalecernos y para guiarnos en el proceso de rehabilitación, de restauración, de sanidad interior, porque la meta es madurez espiritual y porque la meta es Cristo mismo, ser más como Cristo. ¿Por qué necesitamos la acción sobrenatural del Espíritu Santo? Porque Jeremías 17:9 dice que nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. Entonces no podemos depender de nuestra lógica o de lo que nosotros pensamos o cómo lo interpretamos, porque ha estado dañado por tus condiciones de vida.
mejor exponemos nuestro corazón al señorío, al control, a la enseñanza, a la guianza del poder del Espíritu Santo. Este punto número 5 es súper importante. Y vamos a detenernos un poquito más porque para ello necesitamos entender quién es el Espíritu Santo y cómo es que su poder nos confronta con la verdadera condición de nuestro corazón, porque su Espíritu Santo nos lleva, redarguye en nosotros, nos convence de pecado. El Espíritu Santo es el consolador, es el paracletos, ha sido llamado para ir al lado tuyo, pero también para caminar contigo, para consolarte. Nos consuela porque hemos sido heridos y necesitamos ayuda y necesitamos conocer a Jesús. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, así lo define Juan 14:17, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. El Espíritu Santo de verdad, el mundo no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo confronta y cambia nuestras creencias erróneas que se conformaron por estas experiencias dolorosas y esta vida pecaminosa. Cambia nuestras creencias por la verdad de Dios. Nos muestra quién es Dios, nos muestra su palabra y el poder de su palabra en nosotros. Entonces el Espíritu Santo es nuestro consolador y el Espíritu Santo es verdad, que destruye el poder para actuar y dominar nuestro comportamiento y pensamientos, que son las creencias erróneas. ¿Qué puede destruir estas creencias erróneas? Solamente la verdad. Y la verdad es Dios, y la verdad es el Espíritu Santo, y la verdad está en su palabra. Mientras tú dices nadie me ama, el Espíritu Santo te lleva a entender el amor, el poder y el corazón de Dios. Dios te ama y te ha amado tanto que dio la vida de su Hijo Jesucristo. Venció en la cruz, venció el pecado, venció la muerte. Jesús murió en la cruz por nuestro dolor, por nuestras heridas, cualquier tipo de heridas, y también por nuestro pecado. Así que el Espíritu Santo nos muestra la verdad. Si tú dices yo no sirvo, yo no valgo, nadie me valora, el Espíritu Santo te muestra la verdad. Eres valioso porque Dios te diseñó. El Dios que diseñó todas las cosas y el universo y todo lo que existe, te diseñó a ti, sopló aliento de vida en ti. Y además dio la vida de Cristo Jesús para darte dignidad, poder, sanidad, restauración. El Espíritu Santo nos guía entonces. Ya no seremos guiados por nuestros propios deseos, sino seremos guiados en el camino de la verdad. La función pedagógica del Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda todas las cosas, nos recuerda la palabra, nos recuerda a Dios mismo y nos guía y nos lleva a tomar decisiones correctas y nos lleva a caminar en Él y nos muestra su camino y nos recuerda su amor. El Espíritu Santo desarrolla en nosotros dominio propio, el deseo ferviente de obedecer. Y hará que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, y pondrá en nosotros tanto el querer como el hacer. El Espíritu Santo intercede por nosotros, porque es nuestro abogado intercesor, y clama, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque qué hemos de pedir no sabemos cómo nos conviene, no lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros, así lo dice Romanos 8:26. Se identifica con nosotros en ese gemido, en esa angustia, en ese dolor. Y la acción de la palabra, punto número 6 de nuestro proceso de restauración,
es el Espíritu Santo, pero sobre todo es la acción de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La acción de la palabra de Dios es súper importante en nuestra vida. Cuando habla de es útil para enseñar, en el original nos está mostrando una acción repetida, constantemente va a estar repitiendo esta enseñanza. Y nos va a redarguir, es decir, nos va a convencer, nos va a mostrar las evidencias de lo que somos, de lo que queremos, pero de lo que Dios quiere formar en nosotros. Y nos corrige, es decir, nos restaura, nos lleva a lo correcto, nos lleva a la voluntad de Dios, al corazón mismo de Dios. Y nos instruye. No quiere decir que son una serie de instrucciones, quiere decir que nos forma, que nos educa. Y todo esto lo hace para que seamos perfectos en Él, enteramente preparados para toda buena obra. Punto número 7. El poder de la oración. ¿Cómo podremos ser restaurados? ¿Cómo podremos ser sanados? A través de la oración. La oración es un tiempo de comunión con Dios. La oración tiene que ser permanente, en todo momento, en todo lugar, pero también necesitas tiempos especiales de búsqueda de Dios. Busca a Dios en oración. Cuando nos preguntan qué es la oración, y nuestra definición sencilla es, orar es hablar con Dios. Yo digo, es mucho más que eso. No solo es hablar con Dios, es hablar con Dios, pero también escucharle. Entonces es dialogar, es conversar, es buscar su corazón, es alinear mi corazón a la voluntad de Él. No oro para que Dios haga lo que yo quiero, oro para entender lo que Dios quiere que yo haga en medio de mis crisis, en medio de mis experiencias, en medio de lo que estoy pasando. Entonces Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué? En toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces oremos con Dios, hablemos con Él, mostrémosle nuestro corazón, nuestras necesidades, lo que hay en el interior. Y escuchemos su amor y recibamos su abrazo, escuchemos sus palabras tiernas, dulces en nuestra vida. Y entonces sí podemos analizar y ver de manera diferente Colosenses 3. Cuando nos dice: revestíos del nuevo hombre. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, las cosas de Dios, no las cosas terrenales. Y poned la mira, que es una disposición completa, ferviente, con toda convicción, con toda la voluntad, con todo el amor y el anhelo. Poned la mira en Él, porque ya hemos muerto a nuestros pecados y entonces hemos resucitado juntamente con Él. Y este cambio no solo es de conducta, es un cambio de mente, es un cambio de corazón, es un cambio de adentro hacia afuera. Dice, y haz morir, ¿qué cosa? Lo que antes vivías, versículo 7, en donde tú anduvisteis, en donde tú vivisteis. ¿Y qué era lo que hacías? Pues dejabas que te dominara el enojo, la ira, la malicia, la blasfemia.
las palabras deshonestas de vuestra boca. El versículo 5 dice, ¿qué es lo que hay que hacer morir? La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, la idolatría. Hay que morir, hay que erradicar, hay que arrancar, hay que sacar de raíz todo esto que se conformó en tu corazón. Y buscar las cosas de Dios. Cuando habla de las cosas de arriba, está hablando de lo que proviene de Dios. Dice, en esto anduvisteis, en esto vivías, este era tu estilo de vida. Y luego nos dice, dejad. Y dejad aquí es un imperativo. Dejad todas estas cosas y ahora revístete del nuevo hombre, revístete del nuevo estilo de vida, a la imagen de Cristo Jesús. Vestíos como escogidos, como santos, como amados. Y entonces nos habla de algunas características más. La necesidad de soportarnos unos a otros y de amarnos y de perdonarnos, pero también de vivir agradecidos con lo que Dios ha hecho en nosotros. Colosenses 3:15, y de hecho todo el capítulo de Colosenses desde el 1 hasta el 17. Que more el amor de Dios en nosotros. Nota, que more. Y que la paz gobierne, es decir, que ¿qué es lo que va a controlar ahora tu vida? No las experiencias pasadas, ni tus deseos, ni tus deleites, ni tu pecado. ¿Qué es lo que tiene que gobernar ahora? La paz de Dios, la voluntad de Dios, la dirección del Espíritu Santo en tu corazón. Vestíos de este vínculo perfecto que es el amor. Y entonces podremos enseñarnos los unos a los otros, con sabiduría, con alabanza, cánticos de amor, de adoración en el nombre del Señor. Y entonces Él va a tomar control de nuestros pensamientos, decisiones, de nuestro pasado, de nuestras experiencias y de todas las acciones. Y todo lo va a conformar y lo va a restaurar de tal forma que esto va a dar la gloria a Dios. Y es entonces como tu vida se convierte en un instrumento poderosísimo en las manos de Dios. Colosenses 3:15 dice que permanezcamos en esa gratitud. Eso le da sentido ahora a tu vida. Tu pasado no es un pasado ya reprimido, vergonzoso o que sigue tomando un efecto en tu presente. Tu pasado ha sido redimido en la cruz. Tu pasado ha sido restaurado y tu vida es transformada. Y entonces Él crea paz en nuestro corazón, la paz con Dios y la paz con nosotros mismos y entre nosotros. Y tenemos una visión nueva, mente nueva, corazón nuevo. Nuestras heridas han sido sanadas por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Así lo muestra Colosenses 3:15. Yo quiero esta noche pedirte entonces que expongas tu corazón a todo lo que Dios quiere hacer en estos principios que hemos hablado, que son parte del proceso de restauración. Hablamos del desear y querer cambiar. Hablamos del principio número 2, hay que examinarse y pedirle a Dios que nos examine para reconocer también nuestra necesidad, nuestra debilidad y pedir ayuda a Dios. Hablamos también del principio 4, asumir el punto 4 en el proceso de restauración, la condición de pecado y arrepentirnos. Y luego el 5, pedir que el Espíritu Santo nos transforme y actuar conforme a todas las características del Espíritu Santo y lo que Él puede lograr en nosotros. Y hablamos como principio número 6, la acción de la palabra de Dios en el proceso de la restauración. Necesitamos leer su palabra, alimentarnos de su palabra, aprenderla, escudriñarla y vivirla. En su palabra están sus promesas, pero también su voluntad para nosotros. Y número 7, el poder de la oración. Y en estos principios del proceso de restauración seremos cambiados. Vamos entonces a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos cambie, que nos renueve, que nos transforme,
Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que nos renueves, que toques nuestra vida, que toques nuestro corazón. Tú sabes de qué tenemos necesidad. Tú conoces nuestra experiencia y nuestro pasado y te pedimos, Dios, que tú transformes nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos que tú renueves cada área de nuestra vida, transforma nuestro pensamiento, nuestras emociones y sentimientos y forma nuestro carácter al carácter del Cristo, Señor. Que el mundo vea que tú eres real, que tú eres poderoso, que tú transformas vidas y que tú eres el Dios que toca nuestras heridas. Tú no nos engañas, tú no nos lastimas, tú no nos abandonarás. Tú nos tomas en tu regazo para sanarnos, restaurarnos y transformarnos. Y te damos gracias por la vida de Cristo Jesús, quien ha hecho evidente y real ese poder transformador en nosotros. Te amamos, Dios. Sigue cada día transformando nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga. Y estamos abiertos a sus preguntas y dudas que pueden hacer llegar a través del canal. Y estamos abiertos también para seguir aprendiendo y estudiando de la palabra de Dios. Un saludo a todos, desde donde quiera que estés, desde donde quiera que te hayas conectado, desde tu casa, desde tu trabajo, desde donde quiera que estés. Te damos gracias y te pedimos, Dios, que toques nuestras vidas y a cada uno de nuestros hermanos. Gracias, José Arenas, por esta confianza que nos has dado para tocar estos temas. Y gracias, nuestro hermano Francisco Pascual, que nos apoyó en toda la parte técnica. Y José me pidió que públicamente agradeciera a mi esposo por toda su intervención técnica. Así que gracias a todos los que han hecho posible la grabación de este programa. Estamos para servirles y que Dios nos bendiga y nos ayude. Construyendo el arca y levantando los muros. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Agradecemos a todos los edificadores de One Vision Christian Network por su oración y apoyo financiero.